Había una vez una oscura y macabra leyenda que rondaba las tierras de Pachuca, Hidalgo, la leyenda del vaquero. Este misterioso personaje, vestido con un sombrero de ala ancha y una capa negra, aterrorizaba a aquellos que osaban adentrarse en las vastas llanuras de la región. Se decía que el vaquero había sido un hombre despiadado y sediento de sangre en vida. Durante el auge de la minería en Pachuca, solía acechar a los mineros desprevenidos, robando sus tesoros y asesinándolos sin piedad. Su fama de brutalidad y su habilidad para escapar de la justicia lo convirtieron en una leyenda temida y respetada. A medida que pasaban los años, el vaquero murió en circunstancias misteriosas. Sin embargo, su espíritu retorcido se negó a abandonar la tierra que una vez aterrorizó. Desde entonces, su figura fantasmal aparecía en las noches más oscuras, montando su caballo negro y buscando nuevas víctimas. Una noche, un grupo de excursionistas decidió poner fin al reinado de terror del vaquero. Armados con linternas y cámaras, se aventuraron valientemente en las llanuras de Pachuca, decididos a desentrañar los secretos de la leyenda. A medida que avanzaban por los desiertos campos, el viento soplaba frío y los árboles crujían como si susurraran advertencias. De repente, escucharon el sonido de cascos golpeando el suelo y un eco siniestro que llenaba el aire. El vaquero apareció ante ellos, montado en su caballo negro y con sus ojos brillantes llenos de malicia. Su risa retumbante llenó la noche mientras lanzaba su látigo hacia los intrusos, envolviéndolos en un torbellino de miedo y desesperación. Los excursionistas se separaron, tratando de escapar de la furia del vaquero. Pero sin importar cuánto corrieran, el vaquero siempre parecía estar un paso adelante. Su presencia era aterradora, su sombra se proyectaba sobre ellos como un recordatorio constante de su inminente destino. Sin embargo, uno de los excursionistas, llamado Ana, recordó una antigua historia que había escuchado sobre una reliquia sagrada que supuestamente podía desterrar a los espíritus malignos. Con desesperación, Ana buscó en su mochila y encontró el amuleto. Con el amuleto en su mano, Ana confrontó al vaquero. Su voz resonó con valentía mientras recitaba una antigua oración de protección. Una luz brillante envolvió al vaquero y su caballo, y ambos se desvanecieron en el aire, dejando solo el silencio y el eco de susurros inquietantes. Las llanuras de Pachuca quedaron en calma después de la batalla. Ana se reunió con los demás excursionistas, agotados pero aliviados de haber sobrevivido a la pesadilla. Sabían que habían derrotado al vaquero y liberado la tierra de su influencia malévola. La leyenda del vaquero de Pachuca, Hidalgo, se convirtió en un recordatorio de los horrores del pasado y la importancia de enfrentar nuestros miedos. Aunque el vaquero ya no acechaba las llanuras, su historia siempre sería contada como una advertencia sobre las tinieblas que pueden esconderse en los lugares más remotos.